Hola, mi nombre es Pedro Francisco Moya Guzmán, tengo 28 años y estoy postulando a la beca monetaria de la Fundación de Amigos del Teatro Municipal de Santiago. En este video interpretaré el preludio de la primera suite en sol mayor para violonchelo solo de Johann Sebastian Bach, con fecha del 25 de agosto de 2025.